Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Rey, porque cada día tú nos das una nueva oportunidad, Señor, de vivir en tu reino, de conocerte más y mejor, Señor, de conocer la cultura de tu reino, que es tan diferente a la que ha permeado nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Gracias, mi Rey, no tenemos más que decir gracias continuamente. Esa palabra debería salir en cada momento de nuestra boca, mi Señor. Estar agradecidos de haber sido rescatados de esa vana manera de vivir, Señor. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que al igual que yo, Señor, se están conectando cada día con más hambre de ti, cada día con más sed, mi Señor. Porque sabemos que tú eres el único que puede saciarnos, mi Señor. En ti ya nadie va a tener hambre ni sed, Señor. Nosotros queremos más y más. Gracias, mi Rey. Bendice nuestros corazones, Señor, que la palabra que tú hables hoy sea sellada en nosotros y ayúdanos, Señor, ayúdanos, sabes lo limitados que somos. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor, y no simplemente oidores, mi Rey. Cada día muéstranos más la urgencia que hay, Señor, de compartir tu evangelio. Gracias, mi Rey, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, muy bien. Vamos a repasar así rápido que hablamos, en la primera vez hablamos del amor y hablamos de la compasión como algo importantísimo. Y quería preguntarles cómo les ha ido, ya pasaron 2 semanas, ¿no? 14 días, con este desarrollo, si se han encontrado con más amor y más compasión por los perdidos. Solo si quieren abrir el micrófono y decir sí más o todavía, ¿cómo están con esto? ¿Cómo han estado pensando en esto, en cómo está el nivel de nuestra compasión y han estado buscando compadecerse de gente? ¿Cómo les ha ido? Pues sí, yo creo que a mí me ha pasado mucho, seguido, que lo que me entero y sé de las personas con las que platico, siento más compasión, siento como si yo fuera, como si fuera en mi vida, lo que está pasando es en mi vida. Y me pasa, cuando yo oro por la persona, estoy sintiendo como, y eso me gusta, como si fuera carne propia. Y eso gracias, es como, Silda. Muy bendecida. Ay, gracias, Silda. Y lo serás aún más. Sí, qué hermoso. ¿Alguno más quiere decir algo? Yo los sigo invitando a buscar esa compasión, que el Señor la ponga en nuestro corazón. Recuerden que naturalmente no va a salir eso de nuestro corazón, tiene que ser sembrado por el Señor y tiene que ser crecido en nosotros por el Señor, pero debemos buscarlo también. Ok. Luego vimos ¿sí? No se escuchó bien. ¿Quién habló? Sí. Lesbia. Sí. Se está cortando tu micrófono, tu audio. Casi no se entiende. Sí. ¿Escuchan? ¿Mejor ahí? ¿Ahí me escuchan? Mejor. ¿Me escuchan mejor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahí sí? Sí. Bueno, ok. Bueno, primero quiero compartirles una cita precisamente hablando de la compasión que me llamó la atención. En Primera de Corintios 7:20 dice: cada uno en el estado que fue llamado, en él se fuiste llamado, a ver, no, perdón. No, en él se quede, dice. Sí, pero no, perdón, Primera de Corintios 9:20. 9:20. Dice: he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley,
no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, hacerme copartícipe de él. Y cuando leí esta cita me acordé precisamente de la compasión, porque aquí Pablo nos dice, ¿no?, que él se hace a los judíos, se hace débil para poder ganar salvos, ¿no?, por el Evangelio. Y eso es lo que nos han estado hablando en este tema precisamente, ¿no? Y efectivamente yo igual he sentido, tengo una alumna, una exalumna de hace como 4 años que egresó, y alumna secular. Y yo he estado compartiendo la palabra. Cuando ella tiene problemas me habla y le comparto la palabra, pero nada más no quiere, ¿no? Y esta semana de hace 8 días que tuvimos la reunión, el Señor me la ha puesto mucho en la mente. Y yo pensaba, como alguna vez comentaron, no, pues no quiere, ya me olvido de ella, no quiere, ¿no? Pero Dios me la puso así mucho en la mente, que la traía yo todo el día en la mente. Y le mando mensaje y le digo, ¿quieres conocer de Jesús para que sepas realmente quién es Él? Y el Señor me puso en la mente, no es necesario que ahorita reciba a Jesús, que lo conozca, y en que lo va conociendo se va a decidir. Y yo dije, sí, es cierto, Señor. Entonces, ya quedamos que va a recibir el discipulado hoy viernes en la noche. Y esa es la intención que me puso el Señor, que conozca, y en el trayecto el Señor se va a encargar de convencerla, ¿no? Amén. De esa parte esta de la compasión me llamó la atención. Fuiste movida a compasión, qué bueno, qué bueno. Sí. Te dispusiste y el Señor puso esto en tu corazón. Sí. Así es como funciona. Nos tenemos que disponer para que Él nos mande a hacer algo, para que nos ponga una obra para hacer. Tenemos que estar dispuestos. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Sigue como tarea para todos, ¿sí? Para mí mismo también, crecer en amor, y en el amor de salvación del Señor y en compasión. En el segundo día hablamos de cómo Pablo quería presentar perfectos a todos en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, hablamos de que pues, nos vamos a encontrar con personas que ya fueron evangelizadas, pero quizás están en alguna estructura religiosa, y hay que ayudarlos con mucho cuidado a ser libres, a ser más libres en el espíritu, o quizás fueron evangelizados, fueron bautizados en agua, pero no bautizados en el espíritu, o quizás fueron evangelizados con una oración de fe, pero nunca los llevaron a bautizarse en agua, y menos en el espíritu. Entonces nos vamos a encontrar con diferentes escenarios, y tenemos que tener en mente la idea de que si yo tengo esta, vamos a decirlo de una manera, esta perfección en Cristo, porque Él lo hizo, porque Él sí me llevó al verdadero arrepentimiento, me llevó al bautismo en agua, me llevó al bautismo en el Espíritu, estoy caminando en aprender y en chupar de los 5 ministerios y crecer, estoy evangelizando, o sea, estoy en esta, lo vuelvo a decir, como perfección. Entonces yo trato de hacer perfecto a los demás con esta compasión. Veo que a él le falta, veo que a él nunca le explicaron qué era el bautismo, o nunca le explicaron que necesitaba ser bautizado en el Espíritu. Y de esto se trató lo que hablamos al principio de la enseñanza anterior. Y también hablamos de no diluir el Evangelio, de la importancia de confrontar a las personas como lo hacía Jesús, que leamos la vida de Jesús, o sea, el ministerio de Jesús, cómo Él confrontaba a las personas. En amor lo hacía, pero las confrontaba. Y hoy vamos a empezar hablando un poco de eso, ¿sí? Tenían una tarea, porque ahora pregunté por el amor y la compasión, pero tenían una tarea de compartir el Evangelio a alguien.
buscar que el Señor les ponga en mente y compartirlo. Ya Lesbia nos dijo una. ¿Hay alguien más que quiera compartir un testimonio para que escuchemos uno más? Y les iba a proponer que luego me busquen y si pueden, a mí me va a gustar, me envíen un audio, me envíen grabado el testimonio de que sí estuvieron tratando de evangelizar a alguien. Y si tienen alguna duda o algo que les surgió y yo los pudiera ayudar, estoy a su disposición. Pero ¿hay alguien que quiera compartir un testimonio de esta semana que hayan compartido el evangelio con alguien? Yo quiero decir algo, ¿puede ser? Sí. Quiero compartir algo que ya lo hemos hablado en varias oportunidades, ¿no? Yo trato de hablarle a todo el mundo que se me cruza, parientes, amigos, pero somos muy rechazados y muy mal vistos. Es muy ingrato eso. Sigo adelante, pero es muy poca gente, lamentablemente, que te escucha y no se burla, ¿no? Y bueno, estamos para seguir adelante y no rendirnos. Eso era. Ok, gracias, Ricardo. Bienvenido al reino de Dios. De eso se trata. Jesús fue más rechazado que aceptado y nos va a pasar a nosotros. Él habla de una puerta estrecha, ¿no? Que Él es esa puerta estrecha. La puerta ancha es el camino de perdición y es por donde va la mayoría. Pero nosotros tenemos que seguir sembrando y apostando a que va a haber alguien que escuche. Alguien va a haber que escuche y no hay que desistir. Saber que es como un estigma que ya hay en nosotros de ser rechazado, pero que siempre va a haber alguien que se va a volver loco como nosotros por Cristo Jesús y va a aceptar y va a entrar por la puerta estrecha. Gracias, Ricardo. Ok, entonces quiero empezar con este tema nuevo acerca de no diluir el Evangelio. Y primero quiero darles una palabra de aliento a ustedes, ¿no? Y también para mí, en la estima que nos tiene Jesús y cómo nos ve Él, ¿no? Esto nos tiene que dar una idea, ¿no? En Mateo 11, versículos del 9 al 13, habían venido a Él unos discípulos de Juan el Bautista a preguntarle a Él si Él era, si no era. Y cuando se van, Él empieza a hablar a la gente que estaba ahí a su alrededor. Y Mateo 11, a partir del versículo 9, Él dice, entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. O sea, está poniendo a Juan el Bautista a un nivel más alto que lo que se tenía de los profetas. Y dice, este es de quien está escrito. Y cita a Malaquías 3:1. Dice, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. ¿Sí? Y esto se escribió 445 años antes de Cristo. Y justamente descubrí algo que no sabía. Malaquías no es exactamente el nombre de este profeta que escribió este libro que tenemos en la Biblia, sino que se le puso al libro Malaquías porque Malaquías significa mi mensajero. Y como el primer versículo dice, yo enviaré mi mensajero, le pusieron Malaquías, ¿sí? Y sigue diciendo Jesús, ya puso en este lugar más alto a Juan el Bautista, ¿no? Jesús puso a Juan el Bautista como un profeta muy importante y dijo, de este es el del que se dijo, ¿no? Tuvo el privilegio Juan el Bautista de ser el profeta que venga anunciando directamente la llegada de Jesús, el último, ¿no? Anunciando. Y entonces en el 11 dice, les aseguro que entre los mortales
no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Entonces está diciendo Jesús que si nosotros entramos en el reino de los cielos, si estamos dentro del reino de los cielos, ya somos más grandes que Juan el Bautista. ¿Sí? Yo creo que esto tiene que ver, una, con el conocimiento que se nos es dado, que no lo tenía Juan el Bautista, de un panorama completo del Evangelio, de cómo funcionó, de lo que hizo Jesús en la cruz. Toda esta información que Juan el Bautista la desconocía. Y la otra, por la obra de pasar este mensaje todavía mayor que el mensaje que Juan el Bautista debía dar. Que nosotros debemos dar este mensaje que conocemos. Entonces, Jesús nos ve con esos ojos, de ser, aunque seamos los más pequeños en el reino de los cielos, de ser más importante que los 16 profetas, creo que son 16, que están en los libros que conocemos de nuestra Biblia, más como, debe haber como 40 profetas más que son nombrados sin tener un libro en el Antiguo Testamento, e incluyendo a Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista mayor que ellos y nosotros mayor que Juan. ¿Sí? Y entonces dice, el 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. O sea, Jesús estaba hablando de un periodo muy corto. No sé cuánto tiempo sería el que Juan el Bautista predicó antes que Jesús, pero dice que venía avanzando contra viento y marea. Y dice, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Yo creo que nosotros somos de esos, de los que se esfuerzan y estamos aferrados al reino. Y luego dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, ¿no? Luego de esto, Jesús da a entender que Juan el Bautista es Elías, el que vino. Luego compara Jesús en los siguientes versículos, les invito a leer el contexto, compara esa generación, pero que comprende esta que estamos viviendo nosotros, que no escucha el mensaje, que era lo que estaba diciendo Ricardo ahora mismo. Él compara esta generación y hace unas comparaciones como que dice, no tocamos flauta y ellos no bailaron, no cantamos por los muertos y ellos no lloraron, ¿sí? Por las costumbres que habían de que si alguien tocara flauta se baile y de cuando cantaran a los muertos, que le llamaban ellos endechar, lloren. Como diciendo, se está diciendo algo que tendría que tener una reacción, es la reacción lógica, pero no encontramos esa reacción. O sea, decimos algo, ahora compartiendo el Evangelio, que tendría que tener la reacción de la otra persona en cuanto a decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo solucionar este problema en el que estoy? Pero no encontramos esa reacción, encontramos una reacción contraria. ¿Sí? Y luego de esto, para que vean que el contexto es todo el mismo, el predicar el Evangelio, vienen los ayes, aquí en Marcos, ¿no? Los ayes sobre las ciudades no arrepentidas. Y Jesús les dice a cada ciudad, si hubiesen visto en Sodoma y Gomorra estas señales, ¿no? Se hubiesen arrepentido. Pero ustedes que vieron estas señales, las pasaron por alto y no hicieron caso, ¿no? Cuán al revés está la mente del ser humano. Pero bueno, volviendo al punto de la palabra de aliento que quería darles y que la tengamos muy presente, Jesús espera de nosotros que actuemos, y solo con el hecho de sembrar, de compartir el Evangelio, Él nos ve mayores que Juan el Bautista. Nos ve como conocedores de su Evangelio, conocedores y poseedores de este tesoro, y además como hacedores de la palabra, si fuimos enviados a compartirla. Y les quería leer algo que me gustó, lo encontré en internet, no importa la fuente, sino que habla como de la tarea del profeta. Es un párrafo, dice, su tarea era la tarea de los profetas, ¿no? En el Antiguo Testamento,
era llamar a la gente de nuevo a Dios y a la verdad de Dios. Compárenlo ustedes con nuestra tarea ahora de compartir el Evangelio. Si sabemos que Dios quiere traer a las personas a un, ¿cómo se llama? A una reforma en su pensamiento, ¿no? A que empiecen a saber cómo piensa Dios y cómo guía a Dios al ser humano y no a cómo se guiaron a sí mismos. Nos quiere llevar a la misma relación que tenían en un principio Adán y Eva. O sea, es un regreso a Dios, traerlos de vuelta, dice aquí. Y es parecido, ¿no?, a lo que hacían ellos. Dice, él les advertía, o sea, el profeta les advertía al pueblo de las consecuencias de sus acciones y de una llamada al arrepentimiento. O sea, nosotros tenemos que llamar a las personas al arrepentimiento. Es lo mismo que hacían los profetas. Dice, era ocasionalmente un mensaje del plan de Dios para el futuro de su reino. O sea, los profetas daban un mensaje específico del plan de Dios para el futuro de su reino. ¿Y no es acaso lo que hacemos nosotros? Dice, eran hombres a través de quienes Dios habló su mensaje de amor a los pecadores y les advirtió de las consecuencias de sus pecados. Exactamente lo que nos toca hacer. Y dice, el corazón de su mensaje era la promesa de Dios del rescate eterno con la venida de Jesucristo, el Mesías. O sea, en cada uno de los libros de la Biblia tenemos este mensaje, ¿no? El mensaje de amor del Señor, y eso lo hablamos. Me gustó cómo estaba este párrafo y se los quería compartir para que vean que tenemos esa función muy parecida a la de profetas, ¿no? Nosotros tenemos que ir y proclamar el reino de Dios, proclamar la venida de Cristo a juzgar al mundo, proclamar la vida eterna, proclamar que en Él hay salvación y que esa salvación abarca muchos puntos. Y bueno, esto me lleva al siguiente punto, que yo la verdad estoy aprendiendo muchas cosas, ¿no?, con esto, y le doy gracias a Dios. No había nunca relacionado estas palabras que les voy a leer. La palabra convencer, ¿sí? Porque me llevó a pensar que siempre decimos, no, yo no te quiero convencer, el que convence es el Espíritu Santo. Y es verdad, nosotros sabemos que Él lo hace, pero la Biblia nos habla de convencer a las personas, y quería leer eso, pero quería mostrarles la relación de estas palabras. Convencer, convicción y convicto. ¿Sí? Convencer es la acción que podemos hacer nosotros de convencer a alguien de algo. Y a veces nos sale bien, a veces nos sale mal. En lo humano podemos intentar convencer. Convicción es lo que va a llegar a la persona después de la acción de convencer. Y si llega esa convicción, la persona es convicta, y ahora vamos a ver por qué. Un convicto, nosotros tenemos la idea de que es alguien juzgado, ya encarcelado por algún motivo, ¿no? Es un convicto. Y ¿cómo se llama? La palabra en Romanos 3 nos dice que la ley, la palabra de Dios fue dada para que toda boca se cierre y todos queden convictos al Señor. Entonces, si nosotros intentamos convencer a alguien de su pecado, de su manera de vivir sin Cristo, cuando no lo logramos, sabemos que no lo logramos solo nosotros, sino que hay un trabajo del Espíritu en el corazón de la persona entra en convicción, y a partir de ese momento es convicto, porque ya él se sabe culpable, ¿ok? Si él no lo reconociese, igualmente es culpable. Sabemos que Romanos 3:23 dice que todos pecaron, ¿sí? Todos son culpables. O sea que a los ojos de Dios y a nuestros ojos que tenemos el Espíritu y evaluamos a esa persona,
él es convicto, él es culpable. Ahora solo falta que él lo reconozca. ¿Sí? Quizás él se cree inocente, pero va a ser juzgado. ¿Ok? Pero me llamó mucho la atención esta relación entre las palabras, convencer, convicción y convicto, ¿no? Y quiero leer Juan 16, el 7 y el 8, que es cuando Jesús les dice que a ellos les conviene que Él se vaya para que Él envíe el Espíritu. Les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error. Me gusta esta versión, nueva versión internacional, porque nos dice que va a convencer al mundo de su error, y aquí dice en cuanto a, ¿no? Su error en cuanto al pecado, su error en cuanto a la justicia y su error en cuanto al juicio. ¿Sí? Va a haber un convencimiento, va a traer convicción a la persona y la persona va a quedar convicta hasta que la persona sepa el evangelio, sepa que hay o sea, sepa la buena noticia de salvación y él sepa que hay una posibilidad de ser salvo de esa acusación, ¿sí? De ser libre de su culpabilidad. ¿Ok? Y para afirmar que Dios nos manda a convencer, quiero leer Judas 22 y 23. O sea, Judas, que es un único capítulo, versículos 22 y 23. Dice, a algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, sí usa la palabra convencer. O sea, Judas nos dice a nosotros que a los que duden, nosotros los convenzamos, ¿no? Los convenzamos. ¿Ok? En Tito 1, el versículo 9, y luego el 13 voy a leer, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Sí? Que quería ver es quería que vean que sí habla de convencer, sí tenemos que nosotros intentar convencer, por supuesto sabiendo que el que lo va a terminar de hacer es Dios, pero nosotros tenemos argumentos, si no Dios no nos usaría, si no Dios traería directamente esa convicción, pero Él quiere que nosotros argumentemos, que le digamos a la persona, primero situarla en qué punto está, que nosotros le podamos decir, necesitas de Jesucristo porque tu vida está en estas condiciones. Y Jesucristo te está dando una posibilidad de ya no ser culpable de la condición de tu vida y de hacerte libre. Eso es el evangelio, ¿no? Entonces, el versículo 13 ya no usa la palabra convencer, pero ratifica porque dice, estamos en Tito, ¿no? Tito 1:13, dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, dice, repréndelos duramente. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. O sea, una reprensión. Y luego en el capítulo 2, Pablo a Tito, en los versículos del 11 al 15, habla de la gracia que se ha manifestado para salvación de los hombres. Es el Evangelio. Vamos a leerlo porque estamos hablando del Evangelio. Dice, porque la gracia, desde el 11, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, o sea, la salvación que se nos va a dar cuando nos presentemos a Dios, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí viene el Evangelio, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y una vez que
Pablo le da esta explicación a Tito del Evangelio, le dice en el 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Sí? Otra vez la orden, ¿no? De compartir el Evangelio, pero además fuerte. Él lo está diciendo, habla, exhorta y reprende. Y además con toda autoridad, como diciendo, lo que tú ya sabes es la verdad. Esa verdad tiene autoridad en sí misma y dila, no tengas temor de decirla, habla con autoridad, aunque se burlen de ti, habla con autoridad, aunque no crean lo que estás diciendo, habla con autoridad, aunque piensen de ti que podría ser un arrogante, porque es lo que se piensa, ¿no? Porque creo que es Armando que decía el otro día, ¿por qué los cristianos, ¿no? Los que están en Cristo Jesús y hablan de que solo Jesús y el Evangelio de Jesús, y por qué dicen que es una verdad absoluta y ellos, ¿por qué lo decimos? Porque hemos sido convencidos de esto. Nosotros sabemos que esa es la verdad absoluta. Sabemos que esa es la única solución. Así que podría venir alguien con una filosofía muy bien preparado, esta persona con esa filosofía para darnos toda una explicación. Pero nosotros sabemos que eso es mentira. Sabemos que es un engaño. Sabemos que él tiene una parte de verdad, porque generalmente esas filosofías tienen algo para bien del ser humano, para bien del mundo. Inclusive ellos han hecho un esfuerzo por ser transformados por esa filosofía, pero sabemos nosotros que no funciona de esa manera. Sabemos que no es así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esa verdad? Hablar, exhortar, reprender con toda autoridad. Eso es lo que dice Pablo. ¿Sí? Muy bien. ¿Tienen alguna duda o algún comentario sobre esto? Yo sí. Ok, bienvenida. Hola, Mau. Oye, tú te debes de saber el versículo exacto que dice del comportamiento de las mujeres que están casadas con un hombre no creyente, que les dice que más van a poder por medio de su comportamiento que por toda la palabrería. Sí. Yo muchas veces agarré este versículo, no nada más para relación conyugal, sino pues para todos, ¿no? Entonces, de repente, pues me he topado con personas que les puedes decir, y a lo mejor en autoridad y demás, pero tú sabes que su cerrazón no va a dar, o sea, va a cerrar de puertas. Entiendo. ¿No? Entonces, en mi caso ha sido como, he preferido pues ser un poco más testimonio, ¿no? Avanzar en la relación siendo testimonio, para que a lo mejor pues no nada más me vean como que, ay, esta es pura lengua, o ¿sí me explico? Sí, te como que mi muy bien. testimonio picando piedra en ese corazón duro, y una vez que ya me conozcan un poco más, ¿no? Que no nada más soy legalista, que no nada más puedo venir a juzgarlos como ellos se pueden llegar a sentir. Entonces ya volver a empezar con este tema pues de ir más directo sobre de la Biblia, sobre los versículos, sobre el convencimiento del pecado. Sí. No sé si es así o cómo. O sea, sí, a mí me parece muy bien lo que estás diciendo, siempre y cuando, aunque sea una vez, les hayas dado la oportunidad de escuchar el Evangelio. Me parece muy bien. El Evangelio se puede decir en menos de un minuto. Y porque la palabra dice que la fe viene por oír esta buena noticia del Evangelio. Entonces, por lo menos que tú le des la oportunidad de escucharlo una vez. A cualquier persona tú le puedes decir, dame un minuto, solo escúchame esto, y se lo dices. Yo lo que hago, Aletia, en esto que dices de las relaciones y con el ejemplo y todo, por supuesto que la relación de pareja, no porque sea obligado, porque se supone que tú vives en amor con una pareja, pero es obligatorio estar juntos, se convive y es mucha la convivencia, y hay muchas maneras, por ejemplo, de una mujer al hombre o de un hombre a la mujer, de demostrarle que uno vive el Evangelio.
y esas maneras que al final no son ni siquiera planeadas, porque el Espíritu va transformando nuestro corazón y hace cosas genuinas y verdaderas, y eso llama la atención de la otra persona. Luego tenemos convivencias un poco menores, que podrían ser con algún compañero de trabajo o alguna amistad. Y sí, en todas las convivencias cabe lo que estás diciendo. Te repito, para mí, siempre y cuando en algún momento le hayas compartido el Evangelio y le hayas hecho, no entender, sino le hayas hecho manifiesto que tú conoces algo que él todavía no conoce. Y bueno, yo soy un poco más insistente. Claro, yo no tengo una relación de pareja, ¿cómo se llama? En yugo desigual. O sea, no tengo pareja, pero bueno, no tengo una en yugo desigual como para decirte qué pasó en un matrimonio, en este caso. Pero sí en mis relaciones con amigos, con conocidos, con trabajos, es como que siempre, la semana pasada yo les hablaba de tener la antena, siempre estoy esperando una posibilidad de decirles el Evangelio, de volver a, si ya lo escucharon el Evangelio, de volver a nombrar a Jesús, a Jesucristo. Quizás no le digo nuevamente el Evangelio, pero sí voy el tema para allá. Y a veces sale la frase, bueno, me has demostrado que no te gusta mucho escuchar de esto, pero fíjate lo que está pasando, es por esto y por esto y por esto. Y vuelvo a sembrar algo en él, ¿no? No es que solo me callo, porque a veces, ¿qué nos pasa, Letia? Y me ha pasado, y me pasa, que uno no quiere arruinar la relación. A veces no es tanto que uno no... tú lo nombraste ahora como que uno no quiere que le hablemos tanto que genere algo contrario en su corazón. Muchas veces no se trata de eso, muchas veces se trata de que no lo queremos perder como amistad, no queremos perder la relación, o no queremos que nos traten de loco. Muchas veces está eso en nosotros. No sé si contesté a tu duda. Sí, gracias, Mau. Muy bien. ¿Alguno más? Yo. Fíjate que yo tengo un grupo de hace 30 y tantos años, una mutualista, lo cual todas mis amigas son católicas y yo era la única. Yo recuerdo que yo ya estaba cansada de esa reunión por escucharlas cómo se expresaban y todo. Recuerdo que le platiqué a mi pastor y él me dijo, si tú te vas de esa reunión, ¿quién les va a hablar de Jesús? Y eso a mí me convenció de quedarme y hasta la fecha estoy en esa reunión, nos vemos una vez a la semana, pero esto es para animar a este varón que está ahorita conectado con nosotros, tu paisano, no recuerdo su nombre, que animarlo porque siento que él es un evangelista y que no se desespere porque a este grupo de amigas tuvieron que pasar 20 años para que me escucharan, que realmente me escucharan, ¿no? Porque yo trataba de hablarles y pues era rechazada, pero nunca me separé porque me animó el pastor a decirme, si tú te vas, Hilda, ¿quién les va a hablar de Jesús? Y gracias a Dios que hice caso a ese consejo de este pastor, porque hasta el día de hoy puedo decir con mucha satisfacción, gracias Dios, porque yo sé que es tu Espíritu Santo. Pero ahorita que nos estás hablando, yo puse un asterisco para que no se me olvide, que para mí el Espíritu de Dios ahorita puso evangelizar y el fruto de tu testimonio va a jalar a mucha gente, porque tu testimonio va a hablar sin palabras y tú vas a hablar del Evangelio, pero van a ver tu testimonio. Mis amigas en tantos años han visto mi testimonio. Tuve que callar mucho tiempo, pero gracias a Dios, cada uno, ya ahorita están viniendo a los pies de Jesús. Y no nada más eso, te piden que ores por ellas. Te piden, y algo clave, que estar muy atentos, y me encantó lo que dijo Armando, se ha quedado en mi corazón, que si tu alma está en paz, vas a hacer muchas cosas, vas a escuchar bien la voz de Dios. Y quiero decirles, para testimonio, que
en esta su casa, cuando yo me saco la mutualista, yo tengo que hacer la reunión en mi casa. En el patio de la casa de ustedes saco una mesa grande donde cabemos ahí las 15 personas. Y Dios me dijo, ahora es el tiempo de que tú las ministres. Y yo dije, sí, Señor, a tus órdenes. Puse una alabanza. Yo les dije, miren, antes de comenzar, quiero darles un regalo de parte de Dios. Todas muy religiosas, ¿eh? Se pusieron así, se quedaron así como expectantes. Les puse la alabanza. Y le dije, nada más para que se concentren en lo que Dios va a hablar a cada una de ellas. Y fue tan tremendo eso, tan tremendo, que no fui una por una, sino que Dios agarró todo el grupo. Y a mí tienes que ser valiente para hablarles de Cristo. Y quitar en tu mente los dardos del enemigo que te mandan, no, te van a pensar que esto, que lo otro. No. Estoy convencida que en ese tiempo mi alma estaba en paz, como dijo Armando, y escuché la voz y obedecí, y di un paso de fe. Hasta el día de hoy, tenemos la reunión y siempre me piden consejos, orar por ellos, les mando la palabra todos los días. Gloria a Dios. Que no se desespere, que lo están escuchando, que hable también su testimonio, de su vida sin palabras. Eso es. Mauricio. Gracias, Sila. Sí. Mauricio, nada más quiero agregar algo. A mí también me llegó ahorita, o sea, a mí también me llegó muchísimo lo que dijo Armando el otro día, de veras, tenemos que tener esa calma y esa paz, antes de compartir, antes de enseñar, para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y lo uno a lo que tú dijiste ahorita, Mauricio, de que el Espíritu Santo es el que convence y trae la convicción. Pero si yo quiero, ¿cómo te puedo explicar? Si yo no escucho, si yo no tengo esa paz y esa calma para esperar que el Espíritu obre, como dijo Armando el otro día, va a ser yo que me voy a precipitar y empezar a hablar y a veces ni dar oportunidad a la persona que estoy hablando. O sea, yo queriendo hacer la parte del Espíritu Santo. Entonces, para mí, me llegó mucho ahorita, es muy, muy importante tener esa paz, tranquilidad para dejar que el Espíritu me hable y me indique, ese es el momento. O sea, no precipitarme, ¿no? Y empezar a hablar, Eugenia, que sea el Espíritu que hable a través de Eugenia. Pero yo tengo que tener esa paz y esa tranquilidad para escuchar, ¿sí? Entonces me gustó mucho cómo esos dos pensamientos me vinieron ahorita, de dejar que el Espíritu, Él es el que los va a convencer a través de mí, pero tengo que dejar que el Espíritu obre. Okay, sí, gracias. siempre, sí, gracias, Ginny. Siempre tenemos que tener cuidado de que esto que acabas de decir, Ginny, no se transforme en un freno para no hacerlo, porque hay un hilo muy delicado allí. Y estamos escuchando también a Gaylan, los que lo estamos siguiendo, que nos dice que lo que ya me enviaron a hacer, lo tengo que hacer. Ya me enviaron. Entonces, que no sean nosotros esto o sea, lo que nos dio Armando es una herramienta valiosísima. ¿Para qué? Para ser más efectivos. Pero nosotros siempre tenemos que estar listos para hacerlo. Sí, eso es lo que pienso, y Armando nos dirá algo más. Sí. Pero, ahorita que termines. Sí, nosotros tenemos que estar listos para hacerlo, y que esta herramienta, que también a mí me fue valiosísima volver a escuchar, ¿no?, de Armando, esto de tener la paz, sea una herramienta para ser más efectivos. Pero si nosotros tenemos una oportunidad rápida en donde yo todavía no tengo la paz, pero le puedo hacer escuchar el evangelio a la persona, se lo va a escuchar. Eso pienso yo. A ver, Armando, te doy la palabra. Sí, claro, no, lo que Ginny se refiere es a eso, ¿no? Que muchas veces solamente hablamos y no estamos siendo
o sea, de que dice la palabra que no nada regresa vacía, sino que hace la obra, pero de todas maneras no dice que no va a hacer la obra, sino que mientras está haciendo la obra está con una conexión, ¿no? Está haciendo la obra, no significa que mi pase es quedarme y no hacer nada, está haciendo la obra y mientras hace la obra está en una conexión con el Espíritu Santo y una vez que, ¡pum!, hablo, ¿no? Pero no quería hablar de eso. Lo que quería hablar es de lo que estás hablando acerca del convencimiento hacia las personas. El convencer a las personas. De repente uno se encuentra con gente que tiene mucho conocimiento científico de la vida, filosofías, y uno se queda corto, ¿no? Cuando hablas con ese tipo de personas, que ellos más bien te convencen, te quieren convencer a ti más que tú convencerlos a ellos, ¿no? Y uno de repente pues no tiene ese nivel intelectual o de profesionalismo, cosas así, que a veces te quedas así, bueno, ¿en qué le contesto? ¿Qué le digo? ¿Cómo respondo a esto que me está diciendo, ¿no? Acerca de cosas de la vida que ni yo mismo sé, porque pues son gente que se mete de manera intelectual a leer y a estudiar y todo eso, ¿no? Entonces, muchas veces el tratar de convencer parece como que ellos nos quieren convencer a nosotros, pero a mí me gusta mucho el versículo y siempre ha sido para mí algo muy importante, el versículo de Hechos 4, del versículo 13. ¿Sí? Hechos 4 del versículo 13, porque uno sí puede llegar a frenarse de decir, bueno, cada vez que hablo con alguien me terminan a mí evangelizando, porque ellos tienen mucho conocimiento. Hasta gente que conoce la Biblia y la conoce a su manera, en su legalismo, la conoce muy bien, más que uno mismo, digamos, y eso a veces sí frena, ¿no? Decir, no, pues yo creo que tengo que prepararme más, tengo que aprender más, y hasta que yo ya tenga un nivel intelectual de la Biblia, entonces ahora sí voy a salir a evangelizar, y esas son las cosas que sí frenan, ¿no? Pero en Hechos 4:13, hablando del Espíritu Santo en la vida de una persona, ¿no? Del que hace la obra es el Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo es el que pone ese denuedo, ese valor en nosotros, que no viene de nosotros. Podríamos ser personas tímidas, pero cuando llega el Espíritu Santo, transforma la timidez y se acaba esa timidez de esa persona, ¿no? Se transforma la persona cuando anda en el Espíritu. Y lo mismo en la sabiduría de Dios. Hay una sabiduría humana, una sabiduría intelectual, una sabiduría de la palabra de Dios, pero cuando llega el Espíritu Santo te da una sabiduría que es celestial completamente, ¿no? Que esa sabiduría espiritual desarma a toda la sabiduría de este mundo. Entonces dice en Hechos 4:13, los miembros del concilio, porque habían agarrado a Pedro y a Juan, que sanaron a una persona y lo estaban juzgando por haber sanado a esa persona. Entonces, dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús, ¿no? O sea, y luego dice ahí que vieron al que sanaron y ya no pudieron decir nada, el concilio ya no pudo decir más nada, ya se quedaron sin argumentos, pero vemos que para el mundo o para ese concilio, Juan y Pedro eran unas personas que no tenían la misma preparación intelectual que ellos, pero estaban asombrados de ver la sabiduría y el valor con la que hablaban la palabra de Dios y el poder con el que habían hecho esa obra de sanidad para ese hombre, ¿no? Entonces, nuestra confianza está completamente en esa obra del Espíritu Santo que no podemos hacer a un lado. Nosotros podemos hacer la obra, sí, y salir y hablar de Cristo y todo, pero tenemos la herramienta que es el Espíritu Santo. No como herramienta, tenemos a la persona del Espíritu Santo especialmente y específicamente enviada para que hagamos esta obra con ese poder, donde nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, salir a hacer la obra. No estamos diciendo que no lo vamos a hacer, salir a hacer la obra, pero nuestra confianza no está ni en mi conocimiento, ni en mi preparación intelectual o de las escrituras, sino en mi confianza está en que el reino de Dios está en mi corazón
y todo lo que está en el reino de Dios está en mi corazón por medio del Espíritu Santo, y Él es el que se encarga de hacer todo lo demás. Esto, sí. Sí, está buenísimo, me recordó muchas cosas. Bueno, primero aclarar que yo no lo decía por Ginny, ¿no? Lo decía porque pues he escuchado de varias personas que se frenan por no pensar que es el momento oportuno de hablar, ¿no? Cuando la palabra nos dice que hablemos cuando es oportuno o no. Y lo que dice Armando está buenísimo, porque el mismo Pedro, no me acuerdo en qué capítulo de Hechos, hace una oración que dice: Señor, mientras tus siervos predicamos el evangelio con denuedo, tú dices, sella esto que hacemos con señales y prodigios, ¿no? O sea, como respalda nuestra valentía de que vamos a hablar tu palabra, a pesar de que nos conocemos falibles, nos conocemos poco capacitados, nosotros vamos y respáldalo tú. Y ahí viene, como tú dices, el respaldo de sabiduría, ¿no? Un montón de cosas, una palabra de ciencia que nos dé, y la gente se queda así anodada, ¿no? De ver qué está ocurriendo. Sí, la verdad que nuestra herramienta es el Espíritu Santo. Si no, saldríamos solo a gritar algo, a gritar un mensaje, y no sería tan efectivo como esto que está hablando Armando, que se nos hace como una herramienta. Podría ser, como decía Armando el otro día, en lo personal hacia una persona, hacia algunos, ¿no? O hacia una multitud, ¿no? Si estamos guiados por el Espíritu, lo acaba de decir la tía Hilda, ¿no? Que con 15 personas ahí en su casa, el Señor le habló para todas, ¿no? Así, y ministró a todas de una vez, ¿no? Y es cuando, en su tiempo y en su sabiduría. Sí, muy bueno. Eso siempre es el Espíritu Santo el que va a hacer las cosas, el que nos va a dar. Y se me olvidaba esto, por eso como que estoy patinando. Me olvidaba esto, que yo he empezado a usar desde hace muchos años un recurso cuando me encuentro con alguien que podamos decir es mayor que yo en conocimiento, o por lo menos del área que esa persona me habla. Él se siente muy seguro y conoce mucho de lo que me está hablando, y entonces yo como que no puedo meterme allá. Yo lo que hago es, en lo que le comparto, lo trato de hacer pensar en algo sobrenatural que él no tiene. Solo que lo piense. O sea, como que corto la disputa y la discusión, trato de no disputar, y le digo, ¿sabes qué pasa? Es que esto, ¿no? Y le digo, esto es algo sobrenatural que yo conocí que tú todavía no conoces. Y dejarlo con eso, ¿no? Que le agarre ese comezón, ¿no? De decir, ¿qué es esto? ¿De qué me está hablando? Si yo me lo sé todo, ¿no? O sea, pero que luego pueda quedarse meditando y él pueda decir, oye, me lo dijo con mucha seguridad, ¿no? ¿Será que hay algo que yo no conozco? O sea, por lo menos sembrarle eso, ¿no? Lo puedes hacer de muchas maneras, pero sí llevarlo a ese punto. O me viene a la mente cuando personas muy religiosas me puedan hablar de sus ritos religiosos y decir, no, es que esto es así, si no haces esto y esto y esto, de sus creencias, y poder hacerle una pregunta así mirándolo a los ojos: ¿y tú estás seguro de que Jesucristo está de acuerdo con eso que tú haces? O sea, es llevarlo a algo sobrenatural, porque en lo natural ya no tenemos entrada. Entonces, tomen este recurso porque me ha servido muchísimo. Porque ese día la persona no acepta nada, pero en otra oportunidad me he dado cuenta que la persona ya se abrió, y hasta a veces pregunta directamente, oye, ¿y qué es eso de que me hablaste? ¿Y cómo hago para saber si Jesús está de acuerdo? ¿Sí? Se van a sorprender de cortar disputas en las que no podemos ya penetrar, y con algo de esto, o sea, como que plantearles un entendimiento sobrenatural, algo que todavía no conocen. Inclusive podría ser hasta festejarlo. Oye, es increíble el conocimiento que tú tienes de todo esto. ¿Te imaginas cuánto más si además tendrías lo que yo tengo, que es la sabiduría del Espíritu Santo? ¡Wow! O sea, algo así que lo dejes, ¿no? Es un buen recurso, les aseguro que me ha servido. Entonces, ¿alguien más quiere comentar algo acerca de esto de convencer? Porque quiero avanzar hacia el Evangelio. Muy bien, vamos a seguir. Entonces,
quería que algunos de ustedes, no sé, 2 o 3, que quieran decirme qué es el Evangelio. ¿Sí? Que traten de hacer algo corto, ¿no? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa el Evangelio? ¿Cuáles son esas buenas noticias, ¿no? ¿Qué es? ¿Quién levanta la mano y abre su micrófono y nos lo dice? Pues para mí el Evangelio es lo que hizo Jesús por nosotros, es la salvación, es de la vida de Jesús en realidad, pero todo lo que Él hizo por nosotros, su muerte en la cruz, la sangre preciosa que derramó por nosotros, su resurrección, en una, como decimos en inglés, en a nutshell, en una cáscara de nuez. Para mí ese es el Evangelio, es el mensaje de la salvación. Muy bien. Eso último completó todo lo que estabas diciendo, el mensaje de la salvación. ¿Alguien más que quiera decirlo? Hay muchas maneras de decirlo. Yo diría que es acercar el reino de Dios a las personas. Muy bien. ¿Alguien más? Uno más. Es predicar la buena palabra, ¿no? Que se le dice. Ok. Muy bien. Tenemos versículos donde ver esto. Lo que quería dejarles es este recurso. Bueno, ya por el comentario de Armando salió un recurso. Lo que quiero es que cada vez que yo de aquí en adelante tenga oportunidad de dar una enseñanza sobre esto, quisiera darles un recurso. Les di el anterior, que sí quiero que se lo graben, el de llevar a un plano sobrenatural la conversación que ya en lo natural no puedo librar. Y este del Evangelio para mí es muy importante porque nos lleva directo a la conversación. Porque cuando nos encontramos con una persona que tiene una religión, sobre todo, una creencia religiosa y está muy cimentado, si se abre a la comunicación y uno tiene la posibilidad de preguntarle, ¿tú sabes lo que es el Evangelio? Si la persona se pone en esa conversación y nos contesta así, por ejemplo, si es católico, nos va a decir, bueno, la palabra de Dios, o nos va a decir el momento en el que el cura da la palabra de Dios, ¿sí? O alguno hasta podría llegar a contestar qué es los libros que están en el Nuevo Testamento, ¿no? Los evangelios, pero no conocen, la mayoría no conoce qué es el Evangelio. Entonces eso nos abre una puerta para compartírselo, es una puerta directa, que estás hablando de cualquier cosa y de momento sale en la conversación algo. Recuerden, estamos con las antenas, estamos buscando cómo meternos, cómo hablar del tema. Puede ser una persona que acabamos de conocer, puede ser un compañero de asiento en un camión, ¿no? Lo acabamos de conocer, lo saludaste cuando te sentaste y luego un tema de conversación y tú estás buscando cómo le voy a decir. ¿Quién sabe cuándo se baja? ¿Quién sabe cuánto tiempo tengo? Y pues en el momento algo ocurre que te da la entrada, porque Dios ve tu disposición y Dios hace eso, te da la entrada y tú tocas el tema. En cuanto cruzas unas palabras y te des cuenta de la situación que está la persona, te das cuenta que tiene cierta costumbre religiosa, ¿no? O tradición. Simple, si le preguntas, ¿y usted sabe qué es el Evangelio? Y la persona o va a dar una respuesta, pero la mayoría de las veces va a ser incorrecta. Hasta en las congregaciones cristianas, ¿no? En las evangélicas, que sabemos que la predicación de ese lugar está centrado en el Evangelio, nos encontramos con personas que no saben bien qué es el Evangelio. Y bueno, los 3 que participaron, pues, nos hicieron una idea, sí, está muy bien todo lo que dijeron. Y sí, entonces,
este es otro recurso, preguntar acerca del Evangelio. Vamos a leer unos versículos donde nos habla concretamente. El Evangelio está diseminado en toda la Biblia, lo podemos encontrar en toda la Biblia, pero hay algunos pasajes que hablan concretamente. Pablo es uno de los que escribió concretamente acerca del Evangelio en muchas de las cartas, y en la que digamos se consagró, ¿no? Es en la de Romanos, cómo lo explica y cómo lo desarrolla en todo el libro a los romanos, en toda la carta esta larga a los romanos. Pero vamos a leer unos pasajes que nos van a dar un mayor entendimiento. En Romanos 1, ¿sí? En el 16 y el 17, pero voy a leer desde el 14 porque me gusta agregar ese pasaje para que entendamos algo. ¿Sí? Romanos 1, del 14 al 17. Quiero leer 14 y 15 porque Pablo dice, estoy en deuda con todos, que tiene que ver con lo que manifestaron hace un momento, de que él, creo que fue Lesbia, ¿no? La que dijo que Pablo se hacía igual a las demás personas para poder compartirles el Evangelio. Él se hacía judío, se hacía a la ley, se hacía a los gentiles, trataba de hacerse como que un par, mimetizarse con la gente para que lo escuchen y para que él pueda compartir el Evangelio. Porque si él llegaba como alguien extraño, iba a haber más rechazo hacia él. Entonces, Pablo dice en el 14, estoy en deuda con todos. ¿Por qué está en deuda? Porque sin merecerlo, Pablo recibió, igual que nosotros, este tesoro que es el Evangelio, y ahora yo le debo a todos el compartirle este tesoro. Así como yo lo recibí gratis, darlo gratis. Estoy en deuda con todos, dice Pablo, y nosotros estamos en deuda con los que no conocen todavía. Y dice Pablo, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. ¿Sí? Ahorita estábamos hablando, como dijo Armando, nos encontramos con gente muy culta o muy instruida, pero también nos encontramos con quienes no lo son. A todos somos deudores, dice Pablo, ¿no? De allí, Pablo dice, mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes, que están en Roma. ¿Sí? No sé si luego lo voy a corroborar, pero tengo entendido que Pablo todavía no los había conocido y les estaba enviando esta carta. En el versículo 16 viene a lo que iba, el punto del Evangelio. Dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio. O sea, no me da vergüenza hablar sobre esto, ¿sí? Por la convicción que tengo y la verdad que es esto, a mí no me avergüenza. ¿Y por qué? Dice, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. O sea, en el Evangelio hay un poder de Dios para salvar a las personas que creen en ese Evangelio. O sea, en esa buena noticia, ¿sí? Está encerrado el poder de Dios para los que la creen. ¿Sí? O sea que por fe, si la persona cree el Evangelio y lo agarra, va a ser salvo. Hay salvación, hay poder de salvación. Aclara que de los judíos primeramente, porque sabemos que Jesús vino a los judíos, que ese era el pueblo escogido por Dios, pero también de los gentiles. Y en el 17 dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Algunas versiones dicen por fe y para fe, ¿no? O sea, en el Evangelio está la justicia de Dios. ¿Cuál justicia? La del poder ese, la capacidad que tiene Dios legal de, por haber él mismo, con la vida de su hijo, él haber pagado la cuenta que nosotros deberíamos pagar, o sea, nuestras culpas que las deberíamos de pagar con un castigo, Dios Padre de su bolsa, o sea, sacó a su hijo y lo hizo pagar. O sea, entonces, con la autoridad que tiene Dios, ya la que tiene por ser soberano, pero además por él haber pagado de acuerdo a su justicia, él pagó para que no tengamos que pagar nosotros, ¿sí? Entonces ahora, en el Evangelio, él encierra la justificación.
el que agarra el evangelio, que tiene poder, es justificado. ¿Por quién? Por aquel que pagó. ¿Sí? ¿Vamos claro hasta ahí? Entonces tenemos aquí en estos, luego dice, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. O sea, el que cree en el evangelio va a recibir ese poder de salvación y va a recibir la justificación, la santificación, y sabemos cuántas cosas más hay detrás de esto, cuánta bendición y cuánto regalo viene a nuestras vidas cuando creemos en el evangelio. ¿Ok? Entonces, en este pasaje, que alguna vez te puede servir para leérselo a alguien, Romanos 1, ¿sí? Del 16 y 17, que hablan del evangelio, tenemos una idea bastante clara de lo que es el evangelio y que la plantea Pablo en este primer capítulo y luego empieza a desarrollarlo capítulo por capítulo en el libro de Romanos. Y quiero saltar, como último, para hoy, quiero saltar al capítulo 3, Romanos capítulo 3, que pues hay algunos que dicen que este pasaje es el pasaje más importante de la Biblia. Me gusta pensarlo así, no porque en sí lo sea, porque la Biblia es la más importante, toda su palabra, pero en este pasaje está comprendido bastante claro la condición del hombre y el evangelio. ¿Sí? En Romanos 3, yo recorté del 19 al 26, pero desde antes Pablo viene citando, creo que viene citando Isaías, cuando dice no hay justo ni aun uno, todos se desviaron, y empieza a decir son asesinos y son esto y lo otro, ¿no? Es una cita de la escritura que hace Pablo, pero luego en el versículo 19, Romanos 3:19 dice, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella. Y aquí viene, dice, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. ¿Sí? Convicto, acuérdense, es un acusado, yo me lo anoté aquí, que tiene probado legalmente un delito, aunque la persona no lo haya confesado o aunque la persona ni siquiera crea que está en ese delito. Pero es convicto delante de Dios y por eso Dios lo dio por escrito, ¿sí? Para que todo el mundo quede convicto, ¿sí? Entonces la ley es para eso. La ley te muestra que eres convicto, la ley te muestra que eres culpable. En el versículo 20 dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Este pasaje nos puede servir para personas religiosas que han cumplido religiosamente obras y han tratado de ser buenos, ¿no? Dice, más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. O sea, cuando conozco la ley, me doy cuenta y me hago consciente de lo pecador que soy. ¿Ok? Luego la NBI pone un título, la justicia mediante la fe. Y el versículo 21 dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, o sea, haciendo la ley a un lado, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, que es la misma que habló en aquel versículo 1:17. ¿Sí? Se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. O sea, nos está confirmando que la ley y los profetas siempre apuntaron a la venida de Cristo como sacrificio único y como salvador, como justificador. ¿Ok? 22 dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. En Jesucristo, ¿cómo? En el evangelio que trae Jesucristo. Y Jesucristo como autor de este evangelio, como autor de salvación, como autor de justificación. O sea, creer. Cuando leemos, recuerdan Juan 1:12 dice, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. O sea, creer en el nombre de Jesús implica creer en lo que significa el evangelio. Hay muchas personas que han sido mal evangelizadas, a las cuales se les habló un poquito de lo que es Jesús y luego le dice, como la persona está mal en su condición, aprovechan el momento y la emoción que está viviendo, la tristeza que tiene o lo que sea, y le dicen, ¿quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador?
y le hacen repetir una oración de fe. Pero no le han hecho conciencia de la situación en la que está la persona y de qué es el evangelio en sí, lo que comprende el evangelio. Y eso sí es muy importante, que la persona lo entienda antes de declarar a Jesús como su rey. Entonces, el 23, un versículo muy importante que pueden grabárselo, Romanos 3:23, dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Sí? O sea que todo ser humano no tiene la capacidad de entrar a la gloria de Dios, de entrar a la salvación, de ir a la vida eterna. No lo puede lograr. El ser humano no tiene capacidad de autojustificarse, de cubrir de alguna manera su pecado para entonces ser libre de culpa delante de Dios. Todos, dice, han pecado y todos están privados de la gloria de Dios. El 24 dice, pero por su gracia, o sea, como un regalo, por su gracia, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Ok? Esto es parte del Evangelio. La redención, acuérdense que la palabra redención, que viene de redimir, el acto de redimir, es comprar a un esclavo, que era dueño, otro era dueño de este esclavo, yo pago por él y entonces me lo llevo. Jesús hizo eso. Nosotros estábamos esclavizados al diablo, esclavizados a la ley, y Jesús pagó y él nos redimió, ¿sí? Entonces dice, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. El 25 dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, o sea, nos da más detalles del evangelio, cómo funciona, ¿no? O sea, Dios Padre ofrece a su Hijo como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Nos abre un detalle más. En el evangelio hay un actuar de la sangre de Cristo y tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que hacérselo entender a la gente que hubo necesidad de derramar sangre inocente para poder justificarme, para poder quitarme a mí la culpa que llevo. ¿Sí? La sangre, muy importante en el Evangelio. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. O sea que Dios nos está demostrando su justicia de esta manera, entregando a su Hijo, haciéndolo padecer e ir hasta la muerte de cruz, haciéndolo derramar su sangre ante su ira contra el pecado. De esa manera Dios muestra su justicia. Por eso dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Dice, anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Otra vez, ofrece a Jesús para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Dios se muestra justo. ¿Cómo se muestra justo? Dando gratis la salvación, dando gratis el evangelio, dándole a todo el mundo, sin hacer acepción de personas, a todo el mundo por igual, la posibilidad de recibir este regalo. Él es justo. Sería injusto si él dijese, esto es un regalo, pero se lo gana el que llegue primero hasta aquí. Corran todos 500 metros y el que llegue primero se lo gana. O se lo gana el que pueda resolver esta ecuación matemática, ¿sí? O se lo gana el más sabio, o se lo gana el que gana una vencida, el más fuerte, o el que gana una pelea. Eso sería injusto, porque si es por matemáticas, quizás yo estoy perdido, ¿no? Si es corriendo, yo ya no tengo la capacidad para correr como un joven y me van a ganar, ¿sí? Recuérdense este paralítico de Bethesda que estaba en el lago, que religiosamente había ido durante, creo que son 28 años, él como paralítico, a ver si podía tener posibilidad, ¿no? Si la posibilidad de entrar al lago para ser sanado por ese ángel. Cuando se movía el agua, el que se metía primero, ¿se acuerdan? Eso era injusto.
Y cuando viene Jesús lo mira y le dice, ¿quieres ser sano? Y él, con la mentalidad de la injusticia esa, le dice, no puedo. O sea, si tengo que entrar primero, ¿cómo hago si soy paralítico? ¿Quién me echa primero ahí? ¿Quién va a estar atento por mí para tirarme primero y que no me gane alguien más ágil? Su mente adecuada a la injusticia. Pero viene Dios y le muestra la justicia y le dice, pero ¿quieres? O sea, si quieres, contéstame si quieres. Y él le dice, sí quiero, eres sano, y lo sana. ¿Ok? Entonces, ese es el regalo. El regalo es mostrarnos a nosotros que todos por igual podemos llegar a esa salvación. Ahora, ese regalo tiene que ser a su manera, porque Él lo está proveyendo. Él está proveyendo el regalo. Además, su manera nos conviene, porque su manera, su plan es tan perfecto que cubre todas las posibilidades, cubre todos los aspectos. La salvación de Jesús es una obra perfecta y que abarca un montón de aspectos de nuestra vida. Mucha gente dice, ¿y por qué tiene que ser así? ¿Y por qué? ¿Por qué a Dios tiene que ser así como Él lo dice? ¿Y por qué? Y se enoja. Tiene que ser así porque es la única manera, porque es la única manera que encontró Dios de darnos salvación. Yo espero que todo esto que estoy explicando, que creo que el Espíritu me puso para hablar, les sirva a ustedes como recurso, ¿sí? Entonces, por el día de hoy creo que está bien, por el horario ya. Quería mostrarles estos dos pasajes para que se los estudien. No solo estudien para que les quede de memoria, sino que lo estudien y lo mediten delante del Espíritu Santo para que les revele aún más cosas, pero para que se les quede grabado estos aspectos del Evangelio que son muy importantes para compartirlos con una persona. Entonces, ahora voy a abrir para si hay alguna pregunta antes de cerrar, pero quería decirles que recuerden la tarea de la semana pasada, que va a ser cada semana la de buscar a una nueva persona. Solo una les pido yo. Si encuentran a 10 o buscan 10, mejor. Pero una nueva persona a la cual yo le pueda compartir el Evangelio, practicando el amor de Dios de salvación, practicando la compasión y practicando el conocimiento que voy teniendo de qué es el Evangelio, y cada vez tratando de dejar que Dios me perfeccione en esta acción de compartir el Evangelio. Así que para la semana que viene tienen otra vez la tarea de buscar a una persona y compartirle de acuerdo a lo que hoy aprendimos, para que seamos hacedores de la palabra y no solo oidores. Porque si oímos y se estanca, si recibimos del Espíritu y el agua del Espíritu se estanca, se empieza a pudrir. Me recordaba esta mañana tempranito que Jonás recibió del Espíritu un mensaje y en vez de hacerlo y compartirlo, se lo guardó y huyó. ¿Y qué pasó? Empezó a venir calamidad a su vida. Empezaron a venir malas cosas. O sea, el agua pura que viene del Espíritu se pudre en nosotros. Una vez Armando dio una enseñanza y una prédica sobre eso. Se pudre en nosotros. Entonces, lo que recibo, lo doy. Todo esto que estamos aprendiendo, no lo guarden. Hagan ese esfuerzo en lo natural de decir, voy a llamar a alguien. Levanten el teléfono, llamen a uno. Si quieren, aunque sea, díganle, estoy practicando un ejercicio, déjame hacerlo. No sé, algo, pero háganlo, no se lo queden y empiecen a hablar esto. Muy bien. ¿Alguien tiene preguntas? ¿O algún comentario, algo que quiera sumar? Yo, Mauricio, tal vez me estoy adelantando, ¿verdad? Pero también el Evangelio se me quedó súper grabado. Hace tiempo cuando Armando estaba hablando del bautizo, que dijo Armando, el Evangelio es el bautismo y el bautismo es el Evangelio. Entonces, cuando nosotros le estamos compartiendo a alguien el mensaje de la salvación, es importante también añadir, o sea, agregar, hablarles de una vez del bautizo, o sea, en el mensaje que le estamos dando de la salvación.
Es parte de, ¿verdad? Es parte de. Esa fue una pregunta que me hizo Mónica automáticamente la semana pasada, cuando terminamos la clase, me mandó un mensaje. Ella quedó en comunicarse y no pudo. Sí es algo que viene más adelante, pero sí el evangelio que nosotros predicamos tiene que estar completo y tiene que contener el bautismo en agua y tiene que contener el bautismo en el Espíritu. ¿Sí? Nosotros tenemos que explicárselo a la persona. Pero para que no nos desordenemos, lo primero es el arrepentimiento. Y para el arrepentimiento, lo que necesitamos es situar a la persona en la mala condición que está, en la condición de enemistado con Dios, en la condición de pecador sin quien lo justifique, ¿sí? En la condición, puede ser ya en lo natural que nosotros veamos qué desordenada está su vida, ¿sí? En la condición de que no tiene el parámetro verdadero de Dios en su vida. Tenemos muchos aspectos que ahí es donde el Espíritu nos puede ayudar, inclusive abrir nuestros ojos a lo que está ocurriendo en la vida de la persona y darnos una profecía, una palabra de ciencia o de sabiduría con respecto a la vida de la persona, que le podamos decir, todo esto que te está ocurriendo es porque tu timón no lo maneja Jesús. Viviste una vida tomando decisiones y no maneja Jesús tu vida. Necesitas darle a Jesús el timón. Y ahí es donde podemos generar en la persona quizás esa reacción que tenemos en Hechos 2, de los primeros que creyeron después de la venida del Espíritu Santo, que dice, ¿qué hacemos? ¿No? Que la persona pregunte, bueno, entonces si veo que mi vida está así, si estoy desalineado con Dios, si estoy enemistado con Dios, como tú me estás diciendo, ¿qué hago para amistarme con Dios? Y entonces ahí le damos la buena noticia, que es esta explicación que nos da Pablo en Romanos, de la justificación por la fe y todo esto, y sí, le añadimos que si él cree en esa buena noticia, va a tener que obedecer y bautizarse, y si se presta la conversación, le explicamos qué es el bautismo en agua. ¿Sí? El arrepentimiento también, eso lo vamos a ver en otro día, pero el arrepentimiento también es un bautismo. Pablo en Colosenses 2 dice que es como la circuncisión en nuestro corazón, ¿no? Es un bautismo en nuestro corazón, el arrepentimiento. Es como un pre al bautismo en agua y al del Espíritu. Así que eso lo vamos a hablar. Ginny, ¿te contesté? Sí, gracias. Sí, es que sí tenía yo esa duda, pero ya me lo aclaraste. Gracias. Gracias a ti, Ginny. ¿Alguien más? Mauricio, lo mío es un agradecimiento. Déjamelo para el final si querés, no hay problema. Bueno. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo que el Espíritu les haya revelado o les haya mostrado en este? Mau, yo. Hola, Nick, hermanita, ¿cómo estás? Nada, lo que pasa es que estos días el Señor me estaba mostrando que estamos en un tiempo, en un tiempo especial como iglesia. Ayer les compartí a las mujeres un poco de esto. Como que hay tiempos en la vida de la iglesia de Cristo, si estudiamos la historia de la iglesia, ¿no? Y esto de la pandemia es un tiempo en la historia, en el mundo, que o sea, si el Dios nos da vida en unos 30 años, va a salir en los libros de historia, ¿no? En los libros científicos y demás. Entonces, no es nada más en el mundo natural que es un tiempo sin igual, sino en el mundo espiritual también es un tiempo sin igual, que Dios está permitiendo estas situaciones, pero a la vez es un tiempo de gracia para hablar, porque hay mucha sed, hay mucha desesperación, hay mucha confusión, hay depresión, hay demasiadas cosas que son como esos puentes donde nosotros podemos entrar a la vida de las personas, porque están sin esperanza, porque estaban esperanzados en un trabajo, porque estaban esperanzados en tanta cosa, en la salud, y todo se vino abajo, ¿no? Entonces eso yo creo que es un tiempo
como iglesia que hay que aprovechar cuando se nos den las oportunidades de compartir que en Jesucristo hay esperanza, en Jesucristo hay sanidad, en Jesucristo hay salvación. Entonces yo siento que es como la palabra habla del Kairos, que es el tiempo de Dios. Es eso lo que estamos viviendo como iglesia, y pues nada más para animarnos entre todos a no desaprovechar oportunidades de enviar un mensaje, de enviar una alabanza, de compartir algo, porque esa cosa que para nosotros es nada, Dios la puede usar de una manera muy potente y poderosa para abrir un corazón, para tocar una vida. Entonces nada más era eso, que estemos en esa conciencia. El Señor me daba un pasaje que decía que era tiempos de salvación, y también él oraba que seamos entendidos de los tiempos como los hijos de Isaacar, porque estamos viviendo un tiempo, es un tiempo de Dios, y en muchas cosas que el Señor me ha mostrado ha sido este derramar del Espíritu que está haciendo, a la par de que el espíritu de muerte está queriendo operar en el mundo. Pues nosotros sabemos que la victoria es de Jesucristo, que venció la muerte, y está ese Espíritu Santo también trayendo un río de salvación, de vida y tanta cosa que el Espíritu quiere hacer, ¿no? Entonces, pues para animarles de que abramos esos oídos espirituales y estemos atentos a esos susurros del Espíritu Santo, de las cosas más mínimas que pueden ser parteaguas para la salvación de mucha gente. Nada más era eso, les quiero mucho a todos. Está cerrado tu teléfono, tu micrófono, Mauricio. Perdón. Lo toqué y no abrió. Lo que necesitamos, gracias Nick por lo que dices, porque necesitamos siempre recobrar ánimo. Sobre todo si algunos de ustedes llevan mucho tiempo en el reino de Dios y han en diferentes épocas o en diferentes oportunidades intentado compartir el evangelio y han sido frustrados porque no tuvieron resultados. Como decía Nick, estamos en una época en donde los resultados van a ser mayores que antes, y eso nos va a dar un aliciente. Y yo les quiero decir lo que dice Dios, que siempre Él hace las cosas nuevas, que borremos ese pasado en el cual quizás no nos fue muy bien predicando el evangelio, pero que ahora sí van a pasar cosas. Estamos en un tiempo de cosecha en donde, a pesar de que nos encontramos con gente que todavía está muy dura, hay gente que está así de creer, así. Y cuando le hablas, ¡pum!, te sorprendes. A mí se me caen las lágrimas de cómo la gente está tan dispuesta, tan necesitada ya como que llegaron al límite de su vida y necesitan la salvación. Entonces, vuelve a abrir la boca, vuelve a intentarlo y Dios te va a sorprender, porque tiene mucha razón Nicte en la época que estamos viviendo. Está sobreabundando el pecado, sobreabundando este espíritu de muerte, como dice Nicte, y va a sobreabundar el Espíritu Santo y la gracia. Así que alíñate de nuevo y predica. Mauricio. ¿Alguien más? Sí. Como estamos, todas estas sesiones, todo esto que es la oportunidad que tenemos de recibir esas unciones, y si estamos aquí es porque vamos a ir creciendo en cada una de estas y aprendiendo. Sé que hay personas, o me imagino que hay personas que están escuchando, que van a escuchar después, que no tienen esa facilidad de palabra, se ponen nerviosos y dicen, voy a hablar por teléfono a alguien, pero no sé cómo comenzar, qué decirle, etcétera, etcétera. Entonces, como tarea, como ejercicio, como tarea, me voy a meter un poco en tu tarea, ¿no? Si se complica por el temor o algo así de hablar con las personas, entonces, como tarea, todos nosotros, ¿sí? Todos nosotros, todos, y eso le vamos a platicar el resultado el próximo viernes, todos nosotros, escribamos un mensaje de salvación, ¿no? Lo escribamos, algo conciso, y luego lo grabemos en WhatsApp, lo grabemos, ¿no? Y quizás el mensaje personalizarlo para decirle el nombre de la persona, para que no sea así como que una cadena, ¿no?
oye, fulanito de tal, ¿cómo estás? Mira, quiero darte este mensaje, y lees lo que escribiste, ¿no? Y boom, una pequeña oración o algo, y lo mandas, ¿no? Y luego le preguntas, ¿qué piensas? Y eso va a abrir a muchas cosas, o se va a cerrar, o se va a abrir. Entonces, como que hacerlo como tarea, digamos, ¿no? Hagámoslo, hagamos esas pequeñas grabaciones, y enviémoslos entre semana, y vemos qué resultados tenemos, y lo podemos platicar el próximo viernes, ¿no? ¿Qué te parece? Gracias, Armando. Gracias, está buenísimo. Buenísimo porque sé que a varios Dios los va a sorprender con el resultado y eso los va a animar. Y cuando estabas diciendo eso, se me venía a la mente, justo ayer vi una película en donde a una persona le tocaba, una persona que hablaba poco, le tocaba dar un discurso porque recibió, creo que ciudadano honorable o algo así. Pero a veces nos pasa también que hemos tenido que hablar en público algo y no sabemos qué vamos a decir o cómo lo vamos a hacer. Y generalmente nos escribimos una guía o nos escribimos completo. Algunos lo leen, ¿sí? Pero otros nos hemos puesto, yo lo he hecho, como que delante del espejo, ¿no? ¿Cómo le voy a decir esto, no? ¿Cómo lo digo? Y lo practico. Si tienen que hacer eso, háganlo. Todo esto, el que se anime a hacer esto, Dios está viéndonos. Y va a ser lo mismo que dijo Gaylan el otro día. Mira, este se está aplicando, este quiere y nos va a dar, nos va a dotar y nos va a sorprender. Yo sé que nos va a sorprender cada día más. Gracias, Armando. Buenísimo. Sí, tomo la tarea. Quedaste tú apagado, Armando. Vamos a orar para terminar por el tiempo que Sí, ya nos llenó. Sí. Padre, gracias, mi Rey. Gracias, Señor, por este gozo tan grande que pones en nuestro corazón, Señor. Me llenas de gozo, Señor. Me tienes viviendo unos días así entusiasmados, Señor, como niño que todos los días lo van a llevar a pasear a un lado diferente y se come su comida y hace todo para que lo lleven. Estoy muy feliz, mi Señor, muy agradado, Señor, de que tú hayas puesto tus ojos sobre nosotros, reconociendo, Señor, que no merezco nada de esto que estoy viviendo, pero tú te agradas, Señor, te agradas de tus hijos, de los que están hoy aquí conectados, Señor, de que estamos buscándote, Señor, estamos buscándote, sabemos que no te agradamos con acciones físicamente, sino que te agradamos con la disposición de nuestro corazón, Señor. Estamos dispuestos, Padre, abre nuestro corazón, que conozcamos cada día más del Evangelio para que lo valoremos de manera, para beneficio personal. Valoremos este Evangelio, pero además para que le demos el valor tan importante en cuanto a la necesidad que tiene el mundo de este mensaje de salvación. Gracias, mi Rey. Sella esta palabra en nosotros. Haznos hacedores de la palabra, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oye, Mauricio.